Bob y Penny Lore presentan Los Grandes Santos. Santa Angela Merici, fundadora de las Ursulinas. Hola querida familia, bienvenidos a nuestro programa. Somos Bob y Penny Lore. En el siglo XV Dios nos envió una santa especial, que fue signo de contradicción en el tiempo renacentista que le tocó vivir. Logró que otras le siguieran en su búsqueda de Dios, viviendo una vida de santidad. Venga al norte de Italia, a un pueblecito llamado Desenzano, al este de Brescia, y junto al bello y pintoresco lago de Garda, en las faldas de Lombardía. En una fría y húmeda mañana de primavera, el 24 de marzo de 1474 nació una niña al matrimonio de Giovanni Merici y esposa. Ella era de familia noble, los Vicons de Salo. Desde sus primeros años, la niña Ángela mostró su atracción hacia la vida de silencio y santidad. Sus padres querían que la niña creciera en el amor y servicio a nuestro Señor, algo que lograron a cabalidad, primero con el ejemplo, luego con las palabras y obras. Ángela le pedía a su padre que le leyera la vida de los santos y mártires para poder aprender de ellos. Así se familiarizó con la Biblia y otras fuentes de espiritualidad, llegando a conocer a aquellos que habían influido en la iglesia. Cada noche después de la cena se sentaban junto a la chimenea y viajaban con la imaginación. La pequeña Ángela acataba alegremente cualquier decisión de sus padres. Se tienen que mudar del pueblo de Desenzano a otra población cercana, un suburbio llamado Grezze, donde el padre aloja a la familia en una casa muy pequeña. Ahí Ángela se siente muy feliz. Todos viven en una misma habitación y en ese lugar, a los 5 años de edad, Ángela comienza a vivir la contemplación, experimentando todo tipo de mortificación, durmiendo en el piso. Sin embargo, no era una niña triste. La alegría le irradiaba por todos lados. Se parecía mucho a otro niño santo, Domingo Sabio, que si por alguna casualidad sus padres se olvidaban de rezar, él les recordaba especialmente en el Ángelus. A veces tenían que trabajar a la vez que rezaban, y por eso pedían perdón a Dios. Le decían que tenían necesidad de trabajar para poder dar de comer a los niños y le daban las gracias por todo lo que recibía. Era una niña muy buena, siempre alegre y feliz, pero de pronto un día su padre se comenzó a sentir mal. Era como si toda la fuerza se le hubiese ido del cuerpo. Se había quedado postrado en el lecho, sin apenas poder moverse. Era evidente que moría. Ángela comienza a hablarle de Jesús, del paraíso, mientras le sostiene las manos y lo consuela. Le reza a Dios y lo va preparando para la muerte llena de paz, como llena de paz fue su vida desde ese momento en adelante. Le dio el don de una muerte feliz. Una vez más la tragedia toca la puerta, esta vez su hermana mayor. Ambas eran inseparables. De repente se muere su querida hermana. No solo se querían por ser hermanas, ambas tenían las mismas inquietudes, los mismos deseos espirituales. Las dos compartían todo en la vida, especialmente la espiritualidad. Al morir su hermana, a pesar de esta, era extremadamente religiosa. Ángela Merici sufre muchísimo, porque a pesar de todo, su hermana no había podido recibir la extrema unción. Estaba muy preocupada porque no sabía si su hermana estaba en el cielo. En ese momento, cuando Ángela recibe su primera visión, veía a su hermana acompañada de los ángeles y le decía que sí, que estaba en el cielo. El Señor en su infinita misericordia le había concedido su primera visión. Muchas más vendrían, pero ninguna como esta, en la que se le aseguraba sin duda alguna que su querida hermana se encontraba en la compañía del Señor.
Hasta el día de su muerte, Ángela pudo narrar esta visión con lujos de detalles. Las familias nobles del pueblo comenzaron a darse cuenta a medida que Ángela crecía de su belleza y buenos modales. Sabían que venía de familia noble y que por los avatares de la vida se habían quedado en la más extrema pobreza. Ángela sería una esposa perfecta. Los hijos de estas familias acomodadas comenzaron a interesarse por ella. Pronto comienzan las peticiones de mano a la madre viuda y Ángela se ve obligada a decirle que le había entregado su vida a Jesucristo, que quería ser su esposa para siempre y que debido a ello no podía entregarse a ningún esposo terrenal. La madre, que recordaba lo espiritual que Ángela había sido desde pequeña, decide aceptar las razones de su hija, reconoce sus deseos y decide no luchar en contra de aquel que había escogido para él. Poco tiempo después, la madre de Ángela sufre un desmayo en la cocina de la casa. Ángela pide ayuda a los vecinos, que logran cargar a la madre y llevarla hasta su cama. Tenía 18 años de edad. La madre, al saber que le quedaba poco, llama a su hija junto al lecho y le dice que desde ese momento en adelante Jesús tendría que ser su único consuelo, pues ella iba al encuentro de su esposo y de su otra hija en el cielo. Le pidió que le avisara a su propio hermano, el tío de Ángela, que le dijera que había muerto en paz y que se la llevara consigo como una hija más. Esa misma noche, después de recibir la extrema unción, su madre cierra los ojos por última vez. Ángela se queda sola en el mundo. El tío no demoró en llegar y le toca a él dar sepultura a su hermana junto al esposo y su otra hija. Ángela, con los ojos llenos de lágrimas, se despide de su madre, su padre y hermana. Era su despedida final a todo lo conocido hasta ese momento y un sí a todo lo que le tocaba por vivir desde ese momento en adelante. Para el tío no fue difícil cumplir con los deseos de su hermana. Ángela era una chica adorable. Dios le había dado una segunda familia y aunque la vida ya no le sería igual, se sentía bien en su nuevo hogar de Salo. Si su vida de pobreza en Desenzano había sido feliz, su nueva vida en Salo, rodeada de todas las comodidades, le era una total infelicidad. Una vez más y sin proponérselo en ningún momento, Ángela se gana la simpatía de las familias de bien en Salo. La joven pide permiso a su tío para que la dejara visitar el monasterio de las Carmelitas, de quienes su madre le había hablado con mucho cariño y admiración. Estando en la capilla mientras rezaba ante la imagen de Nuestra Señora del Carmen, Ángela ve la dulce imagen de la Virgen María, quien le pide que se postre ante la presencia de su hijo. La Virgen le cuenta que siempre ha vivido en función de su querido hijo, desde el momento en que le dio el sí al ángel Gabriel, hasta el momento en que Jesús respira por última vez en la cruz y por toda la eternidad. ¿Puedes tú hacer lo mismo?, le pregunta. Nuestra Señora le promete que ella será su Madre Celestial, que la guiará en su camino a Jesús y a la vida eterna. Quiere que Ángela sea la esposa de Jesús, la del Jesús crucificado, que sufra gustosamente por él y junto a ella, la Virgen al pie de la cruz. Su tío la sigue presentando con las mejores familias de Salo. Ángela muestra sus mejores modales siempre, estando consciente que le ha dado su vida al amor supremo del universo. Se da la misma austeridad que conoce desde niña, pero ahora como adulta es más estricta en sus ejercicios espirituales. Cada mañana va a la misa y según la misa iba progresando y al sacerdote elevar las sagradas especies, su corazón se henchía y gemía: oh, si yo pudiera morir en este mismo instante y estar contigo, adorándote en tu visión beatífica. Su vida no fue siempre de tranquilidad y paz. A pesar de vivir toda la austeridad posible, también tuvo que enfrentarse a las peores tentaciones imaginables de cualquier chica de su edad. Una noche, mientras escuchaba una serenata que le daba un muchacho a su enamorada, pensaba en lo dulce, lo romántico de aquello. Le pedía a Dios con mucha más fuerza que la perdonara por dicha tentación. De pronto se le aparece uno de los muchachos más guapos que hubiese visto alguna vez. Era como un ángel, bello, perfecto, pero había algo en sus ojos que lo delataba. No era la dulzura de un ser celestial, sino más bien la misma mirada de algunos hombres viles que había conocido. No, aquel era un ángel caído que la quería seducir. No, le grita Ángela, regrésate al infierno del que has venido, enemigo de la cruz. Sé quién eres, no eres un ángel de Dios.
El ente desaparece y Ángela se postra en el piso, su cara boca abajo, temblando de miedo al saber que se había enfrentado al príncipe de las tinieblas, al que estuvo a punto de caer. Había una batalla campal en la Italia de aquel tiempo entre los ángeles buenos y los ángeles caídos, cuyas consecuencias se llegan a sentir en todas las localidades de la Lombardía, entre ellas Salo, especialmente en los jóvenes, como era el caso de la familia del tío de Ángela, cuyos hijos eran muy malcriados. A pesar que Ángela se prepara su vida consagrada, rezando día y noche en su pequeña habitación, se da cuenta claramente de todos los males que aquejan a la sociedad, producto de las influencias malignas. ¿Qué hacer? Se entrega aún más a la oración y a la penitencia por aquellos que perdían el alma al diablo y la súplica a Dios que salve a los jóvenes, especialmente a los de la familia de su tío. En esto consistiría el resto de su vida, la penitencia por los pecados del mundo. Ángela fue aceptada en la Tercera Orden de San Francisco como terciaria. Su vida se hace más austera, se resiste a dormir en cama prefiriendo el piso. Subsiste con una pequeña ración de comida, un poco de pan, agua y algunos vegetales. Se priva de los bellos vestidos que le habían regalado sus tíos y viste las sencillas vestimentas de San Francisco, andando con los pobres, atendiendo a los enfermos, compartiendo la poca comida que tenía, consolando a los moribundos y a sus familias. Vivía la santidad entre ellos. El momento es propicio y Ángela sabe que tiene que abandonar las comodidades de la casa de su tío y regresar a Desenzano. Tenía unos 26 años de edad. Al regresar a su pueblo natal, sin familia ni casa donde vivir, se pregunta qué hacer. ¿Entrar en un monasterio? ¿Qué otra cosa? Se queda maravillada ante la falta de educación de la gente. Rezaba constantemente pidiéndole a Dios que le mostrara su plan para con ella. Me has mandado de vuelta aquí, pero ¿qué se supone que haga? Dame luz, por favor, Señor. El Señor le respondió llenando el lugar con un sabroso perfume. Los pájaros cantaban primorosamente en los árboles. El cielo estaba despejado y azul. Y en ese momento, Ángela tiene una visión magnífica de los cuerpos celestiales en procesión por el cielo, que bajaban a la tierra de dos en dos por una escalera maravillosa. Algunos de los ángeles tocaban diferentes instrumentos musicales, acompañados por vírgenes que cantaban. De pronto, encaminándose hacia ella y dejando atrás la procesión, venía su hermana. Se veía radiante de belleza y alegría y le dice a Ángela que el Señor estaba muy complacido con ella, que la quería utilizar para que formase una compañía de vírgenes cuya meta principal le sería revelada después. Dicha compañía sería formada en Brescia. No obstante, Ángela prefiere unirse a una orden contemplativa y servir al Señor en la clausura, pero Dios tenía otros planes para ella. Quería que fuese una religiosa en el mundo, sirviendo a la gente en el mundo. Una vez estuve considerando entrar al diaconado en la Arquidiócesis de Los Ángeles y para ello tuve que hablar con el padre a cargo del programa. Él me decía con razón que yo podía ejercer más influencia sobre la gente en el mundo como laico que siendo cura. Tú conoces a la gente, eres uno de ellos, así puedes ejercer una mayor influencia. Y me parece que esto mismo le pasó a Angela Merici y a sus seguidores con el pasar del tiempo. Se les llamaba a ser luz de Cristo, pero en el mundo. Ángela comienza a preguntarle a sus amigas, especialmente a las terciarias. Todas se sentían con la misma vocación, apenas tenían el dinero y los recursos, pero lo que les faltaba en la parte material les sobraba en amor y dedicación al prójimo. Todas estaban de acuerdo. Si ella se decidía, todas la seguirían. Ángela era una líder natural. El primer paso consistió en reunir a las muchachas del pueblo y educarlas. Dios omnipotente colaborando con la humildad. Ángela decide irse a Brescia recordando la visión que tuvo de su hermana. Al llegar le ofrecen un lugar donde vivir, una familia a la que había ayudado en el pasado. La señora de la casa, una tal Catalina, había perdido a sus dos hijos y de pronto toda la alegría había partido de aquel hogar. Ángela la visita, la consuela dulce y tiernamente
y la escucha mientras que Catalina se queja amargamente contra Dios porque le ha quitado a sus dos hijos. Ángela le comparte toda su desolación al perder a su padre, a su hermana y luego a su madre, que no sabía el por qué Dios se los había llevado, pero que ella estaba segura de una cosa: Dios la amaba y también amaba a Catalina. A medida que pasaron las semanas, Catalina comenzó a sentirse más fuerte y cada vez que Ángela venía a Brescia se quedaba en su casa. Después de varios meses, Catalina se recupera del todo y Ángela se muda de su casa. Junto a las terciarias se van a vivir a una casa más cercana a la iglesia para poder asistir a la misa y participar de los sacramentos con más frecuencia. Al vivir en ese lugar tan céntrico, pronto su ministerio se va dando a conocer entre las muchachas del lugar. Ángela, Merici y su pequeño grupo venían a oír misa en este lado de la iglesia. Detrás del altar, como era la costumbre, las monjas de clausura de aquel momento oían misa sin ser vistas por el resto de la gente. Las monjas de clausura estaban como detrás de una reja. Aquí donde estamos estaba colocado el altar mayor en los tiempos de Angela Merici. Su grupo o pequeña compañía, como le llamaban, no eran monjas en el sentido de aquel tiempo, no eran de clausura. Estaban en el mundo, trabajaban en el mundo. En los tiempos de Angela Merici, ser monja era ser monja de clausura. No existían monjas como hoy en día. Ángela estaba llamada a laborar en el mundo y su compañía estaba formada por laicas que vivían en sus propios hogares, que se juntaban con frecuencia, venían a misa y luego trabajaban en nombre del Señor en el mundo secular. Allí donde Dios las llamaba, hospitales, escuelas, en donde hiciera falta, ahí estaban ellas. De vez en cuando, Ángela y sus compañeras buscaban la contemplación a través de la peregrinación a los santos lugares. Estos viajes de fe la influyeron enormemente y reforzaron su convicción de que hacía la voluntad de Dios. En una ocasión, peregrina a Mantua, donde visita la tumba del Beato Sana, a quien mucho admiraba. Regresa a Brescia, tan inspirada que comienza a alentar a algunos jóvenes para que buscaran la voluntad de Dios, al punto que muchos decidieron hacerse sacerdotes. Se le presenta la oportunidad de ir a Tierra Santa. Desde sus primeros años se siente maravillada con la grandeza y el amor de Dios a través de la lectura bíblica. Meditaba sobre la vida de Jesús, su muerte en la cruz y pensar que en aquel momento tenía la oportunidad de pisar la tierra donde Jesús había vivido, mirar el mar de Galilea, donde caminó y pescó, subir al monte de las Beatitudes, donde multiplicó los panes y los peces para 5,000 personas, pisar el jardín de Getsemaní, donde sudó sangre por nuestros pecados, y arrodillarse ante el Calvario, donde Jesús había dado la vida por ella. En 1525 la iglesia sangraba una vez más por el dolor causado en Alemania por uno de los nuestros, el padre Martín Lutero. Era necesaria una santa peregrinación. Era el año 1525 y el Papa había proclamado un año de gracia. Todo el que fuera en peregrinación a Roma para celebrar el año santo recibiría una indulgencia. Ángela se siente muy entusiasmada, no solo ante la posibilidad de ver al Papa, sino también de visitar las basílicas, la ciudad de Roma, las catacumbas, donde tantos habían muerto como mártires, y el Coliseo. En reconocimiento a toda su labor, el Papa le concede una audiencia privada. Ángela se arrodilla en su presencia y recibe su bendición. El Papa se queda maravillado con ella, ante todo su entusiasmo y conocimiento, por su amor a los pobres y sobre todo por su amor a la Madre Iglesia. Le pide que se quede en Roma y que continúe su labor allí, a lo que Ángela accede, pero debido a las necesidades en Brescia, se ve obligada a regresar. Al regresar a Brescia, se da cuenta del cisma entre la nobleza y la iglesia a causa del luteranismo. Un tiempo muy triste aquel, la división causada por el disenso. Y el disenso causando muerte. Ángela se entrega a luchar contra la revolución protestante a través de la educación. Convence a la población para que estén vigilantes, ya que en muchos lugares de Italia y en el resto de Europa la fe se veía amenazada.
Decía que el diablo nunca dormía y que atacaba bajo 1000 disfraces para arruinar las almas. Había que estar alerta, tener cuidado, estar en sintonía con la verdad recta y con la verdadera iglesia. Ese fue el camino de los primeros apóstoles y santos, el camino estrecho. El diablo se aparecía bajo el manto de bondad. Había que protegerse de las tinieblas. El Señor le dice: no te desanimes, Ángela, antes de morir fundarás en Brescia una compañía de jóvenes parecida a la que has visto. Se refería el Señor a la visión en la que la santa veía ángeles y vírgenes descender desde el cielo y en la que había recibido el mandato de formar dicha compañía. Nosotros mismos lo hemos experimentado en nuestra vida y en la de nuestro ministerio. Dios nos muestra su voluntad y nos presenta un plan de acción, pero rara vez sucede, como en el caso de Angela Merici, que se lo anuncia 30 años antes de su realización. Santa Angela Merici. Santa Angela Merici vivió una intensa actividad ministerial toda la vida. Funda la compañía de Angela Merici, tal como la conocemos hoy, en 1536, 4 años antes de su muerte. Cuando Ángela funda dicha compañía, no se le permite vestir el hábito religioso. Ella prefería un vestido negro y sencillo, en consonancia con la vida santa a las que estaban llamadas. Hasta el día de hoy, el carisma central de las Ursulinas es el de la enseñanza. Cuando Santa Ángela comienza su labor, está convencida que el carisma de su grupo sería el de educar a las jóvenes en una vida santa y virtuosa. Después de su muerte, San Carlos Borromeo hace que formen una orden religiosa de monjas y que se unan a la orden de las Ursulinas. A pesar de ello, aunque hay monjas ursulinas que son parte de este grupo, todavía existe la compañía de Angela Merici, que viven según la regla escrita por la santa en 1536, para mujeres solteras, vírgenes, que vivan en comunidad o que vivan en sus propias casas, trabajando para el Señor en el mundo. Algo muy interesante. Parecido a Santa Catalina de Siena, Angela Merici no sabía escribir. Por lo tanto, tiene que dictar su regla a una profesora. En el año 1544, 4 años después de su muerte, el Papa Pablo III publica la bula donde oficialmente anuncia el establecimiento de la Compañía de Santa Úrsula como congregación. Se establece como congregación, pero luego más tarde vuelve a resurgir por Las señoritas Girelli, las dos hermanas. las hermanas Girelli. Sí, y Girelli. Bueno, su cuerpo se encuentra incorrupto, nunca se ha descompuesto desde 1544, unos 400 y pico de años. Su cuerpo está intacto a pesar de que nunca se le ha tratado de conservar de forma alguna con ningún químico o algo parecido. Sin duda, obra del Señor al preservar su cuerpo. En 1930, su cuerpo fue exhumado. La idea era ponerla en el sarcófago de cristal donde reposa para que fuera venerada por los fieles. Su piel estaba en buenas condiciones, suave, flexible, pero el sacerdote que estaba a cargo en ese tiempo decidió pues que las monjas la lavaran. Sí, la lavaran. Ujú. Así han hecho con muchos cuerpos incorruptos de varios santos y esto es lo que ha hecho, es cambiarles la piel. Se les pone oscura. Sí, oscura, sí. Lo mismo sucedió con Santa Bernardita después de exhumar su cadáver. Estaba totalmente incorrupta unos 40 años después de su muerte. Al exhumar el cadáver lo lavaron y probablemente no lo secaron lo suficiente. Quizás sea imposible.
Lo volvieron a enterrar y luego más tarde, cuando lo vuelven a exhumar, mostraba manchas de un moho oscuro. Lo mismo sucede en el caso de Angela Merici. Cuando toman esta foto en 1930, su cara estaba normal, clara, y ahora está muy oscura, como pueden ver. Durante el tiempo de Napoleón en los años 1808 y Sí, 1809, 1808, sí. alrededor de ese tiempo se prohíben todas las órdenes religiosas en Italia y en todos sus territorios. La compañía de Santa Angela Merici fue totalmente disuelta por 60 años. Y no es hasta 1866 que dos hermanas, Elizabeth y Magdalena Girelli, vuelven a fundar la orden. Por eso se les llama refondatrice. Las refundadoras de la orden, si se quiere. La compañía de Santa Angela Merici. Es muy interesante, como dijo el Señor cuando le dicen que mande a callar a los discípulos al entrar en Jerusalén el domingo de Ramos, el domingo antes a la Pascua. Aún si los mando a callar, les responde, las mismas piedras gritarían. Es por eso que no se puede callar, porque Dios necesita de señales en el mundo. Es entonces cuando aparecen esas dos hermanas y refundan la orden de Santa Ángela. En 1568 se recolectan 4 testimonios de personas que habían conocido a Angela Merici durante su vida. 2 siglos pasaron antes que la causa de su beatificación se abriera. Pero en 1768 el Papa Clemente XIII decretó que Ángela merecía recibir el título de beata. Y en 1807 Pío VII canonizó a Santa Ángela Merici, entrando a participar en la comunión de todos los santos. En 1866, Pío IX extendió la devoción de Santa Ángela Merici a la Iglesia Universal. Los dejamos con las palabras de Ángela Merici. Quiero ser santa porque amo a Jesús. La Iglesia, una vez más, se encuentra en crisis. Contamos con otras Ángela Merici en el mundo que quieran ser santas por amor a Jesús. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.